Desde 2013 hemos asistido a la erupción e intensificación de ofensivas antigénero en América Latina. Su propagación ha sido facilitada por las condiciones del contexto contemporáneo, la economía neoliberal, los déficits de la democracia y más especialmente la politización del dogmatismo religioso. Aun cuando esos ataques sean recientes, su análisis requiere que tengamos en cuenta trayectorias de más largo plazo, como por ejemplo el legado colonial y muy profundo del catolicismo en nuestras culturas políticas. El concepto de ideología de género ha vehiculizado, ha movido acciones muy parecidas en diferentes lugares, transformándose con claridad en un fenómeno transnacional, donde los agentes y las teorías van y vienen de unos países a otros, con características siempre particulares, con incidencias particulares en los países, pero también como una estrategia transnacional. Y lo que tienen en común siempre es este elemento de limitar las posibilidades de los sujetos de poder pensarse a sí mismos, definirse a sí mismos y establecer márgenes de libertad sobre quiénes son y quiénes quieren ser, ¿no? Siempre en base a una especie de orden natural, de discusión sobre una visión muy parcial del mundo. Bien, en el Uruguay específicamente, uno de los elementos que trae el estudio, que es bien interesante, es que son sectores plurales, ¿no? Donde movimientos religiosos están vinculados, claramente, pero que no son únicamente movimientos, por ejemplo, evangelistas, sino también de la Iglesia Católica. Hay una superposición de esfuerzos y una sinergia, ¿no? Una complementariedad en los esfuerzos que, lo que uno podría pensar, sectores de competencia dentro del panorama religioso, establecen alianza formal o informal y trabajan juntos en pos de limitar estas agendas de libertad. En segundo lugar, lo que también vemos es el poder de ciertos capitales privados, ¿no? Y en ese sentido, el estudio de Uruguay revela como dos cosas que me parece que estuvimos trabajando que son interesantes. Por un lado, las donaciones que se pueden ver de capitales ya consolidados, vinculados, por ejemplo, a la producción ganadera, inmobiliaria, ¿no? A grandes capitales tradicionales. Y por el otro lado, la aparición en Uruguay en el marco de que no hay demasiadas leyes de control financiero de estas instituciones religiosas, la posibilidad de que en realidad la institución religiosa no sea una institución de fe en sí misma, sino un mecanismo también de reproducción de capital y de reproducción económica. Por otro lado, los medios de comunicación... Casi un presa, exacto. Por otro lado, los mecanismos ideológicos vinculados a los medios de comunicación y a los monopolios o las tradiciones de los medios de comunicación, que por lo menos en el Uruguay algunos de ellos son muy tradicionales, tienen líneas ideológicas claras, líneas conservadoras ideológicas claras. Por ejemplo, algunos diarios que han apoyado abiertamente en la década de los 70 a la dictadura como un logro patriótico, y han sido los diarios de la dictadura. Diarios de sectores muy conservadores de la Iglesia Católica, como por ejemplo el Opus Dei. Y luego también, pero lo que sí, Uruguay es reconocido en el mundo por ser un país fuertemente laicista, fuertemente republicano-democrático y fuertemente secularizado. Aunque su sociedad no necesariamente sea una sociedad altamente secularizada, sí para los valores de América Latina, pero no necesariamente que los porcentajes de ateos o agnósticos sean muy significativos. El Estado sí ha estado, tiene una tradición de casi 100 años de secularidad. Seguramente desde
el final del ciclo laicista que va en el Uruguay del 1870 a los años 30, hubo un estancamiento de preocupación política por mantener fuertemente separado el Estado republicano y democrático de otros elementos como por ejemplo las confesiones religiosas y otras cuestiones. Para el Uruguay es muy complicado estar viendo, casi es como un no relato del Uruguay, estar viendo que empiezan a aparecer bancadas religiosas, con coalición entre diferentes religiones además, pero que además, y esto es como muy choqueante para el Uruguay promedio, con enunciados que además plantean que hay algo por encima en la República de la Constitución, por ejemplo la Biblia. Eso es un mensaje que relata una fotografía al uruguayo promedio de un país que no es el de él. A casi todos los uruguayos. Y eso era un acuerdo más allá de los sectores conservadores, más neoliberales, más progresistas, más de izquierda, más de derecha. Era un fenómeno que claramente había un acuerdo de separación iglesia y república en el Uruguay y que está siendo deteriorado. Estoy diciendo de que se observan de los dos lugares comportamientos similares. Con claridad, en los sectores de derecha hay mayor superficie para construir, tienen más prácticas de vulneración del laicismo y de la secularidad del Estado. Pero eso no quiere decir que en la izquierda no se hayan visto, e incluso en referentes que uno podría entender que tendrían que tener otro discurso, como por ejemplo el hijo del presidente de la República, de izquierda. A eso hace referencia esta cuestión como de una crisis de los fundamentos de la democracia, ¿no? La secularidad, el laicismo, el republicanismo, el humanismo en tanto la capacidad del ser humano de definir sus parámetros de libertad en respeto a la libertad de los otros y sin adscripción a un plan divino que todos tendríamos que obedecer, ¿no? Es como por ahí. Esos fundamentos de la democracia que estuvieron con claridad hasta la dictadura, funcionando tácitamente, tal vez hoy estamos viendo emergentes de cuestiones que nos hacen pensar que están débiles. Bueno, yo soy docente en la Facultad de Psicología, soy psicólogo, soy gay, me considero un sujeto político, en tanto gay también. Y bueno, y es mi campo de investigación y bueno, este sintagma nuevo de ideología de género me parece que es algo a combatir claramente porque está pauperizando y modificando en sus bases una de las categorías emancipatorias más interesantes que ha producido la teoría social contemporánea y las posibilidades de ser sujetos en el siglo XXI. Hay un autor, perdón que cite, pero que se llama William Simon, que en un artículo que hace para una enciclopedia sobre sociología, escribe en el año 2000 un artículo sobre orientación sexual. Y él en ese artículo dice que los conceptos sobre sexualidad en la segunda mitad del siglo XX recuerdan a un campo de batalla, donde todo lo que sabíamos como especie, como humanidad, como civilización sobre la sexualidad estaba en disputa, se estaba transformando, sino la noción misma del sujeto o del ser humano. En ese sentido tenemos una idea de lo que es ser sujeto sexuado, sujeto de género, en términos de sentido común, binario, heteronormativo, que exige reformular muchas cosas y que al reformular, por ejemplo, simplemente la aparición de los estudios de intersexualidad en el panorama de los estudios culturales y sociales, asumir, por ejemplo, de que tenemos una pluralidad de conformaciones corporales, más allá de macho y hembra, con las que hemos vivido desde Mesopotamia hasta hoy, no es un proceso civilizatoriamente fácil de transitar. Yo creo que se ancla no solo en la cuestión estrictamente religiosa, sino en lo que el sujeto de la calle tiene que negociar respecto de un sentido común que hemos construido como especie pensante de milenios.
y que estamos pudiendo científicamente discutirlo. Porque en realidad no es un antojo saber de que la expresión de género es cultural, que la identidad de género en realidad también no tiene por qué ser binaria y que responde como a un montón de otros factores, que nuestros cuerpos naturalmente como especie biológica y como le pasa a otras especies, tienen más conformaciones sexuadas que macho y hembra, ¿no? Sino que en realidad todo eso no es que son antojos, son descubrimientos que va haciendo la ciencia. Entonces, el propio conocimiento del sujeto sobre el sujeto nos va demostrando que somos mucho más plurales. El conocimiento científico, riguroso, metodológico, no dogmático. Y procesar eso y la distancia de eso entre el saber científico que se viene produciendo y el saber popular, que no es saber popular del último siglo, sino de milenios, creo que no es una ecuación fácil como especie civilizada para transitar. Creo que ahí se ancla, en esta representación loca que puede tener un padre. Es muy loco. Nosotros trabajamos en un centro de atención, tenemos un centro de atención a personas gays, lesbianas, bisexuales y trans. Y a nosotros nos resulta muy loco, por ejemplo, tratar de entender por qué un padre o una madre echa de su casa a un joven de 14, 15 años a la buena del destino, solamente porque en realidad le enamoran, les gusta, les atrae sexualmente, se siente más cómodo con una persona de su mismo sexo que con una de un sexo contrario. Humanamente, si lo miramos, es muy difícil de comprender cómo en realidad esta cosa del instinto materno-paterno, ¿no? Que también es un constructo, se rompe y lo deja en la calle. Claramente la potencia de ese sentido común es fuertísima, porque si no, no se puede explicar los niveles de crueldad en el ámbito de la familia que sufrimos gays, lesbianas, bisexuales y trans. Y seguramente no podemos decir esto, pero seguramente no sea la última camada, pero seguramente el avance de la problematización nos está llevando a deconstruir camadas muy profundas, muy profundas. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con familias de gays, lesbianas, bisexuales y trans, cuyos hijos les han dicho que son gays, lesbianas, bisexuales o trans, y que los adoran, que no están dispuestos a perder el tipo de relación que tenían hasta tanto les dijeran, incluso sabiendo que eran gays, lesbianas, bisexuales o trans, ¿no? Pero a partir de que se enuncia parece que abre otro mundo social y otro mundo vincular, y que vienen pidiendo apoyo al equipo del centro para ellos poder acompañar, porque lo que no están dispuestos es a hacerles ningún tipo de daño, pero que no encuentran socialmente las herramientas para mantener el vínculo.